noches, señoras y señores, bienvenidos a una nueva semana de análisis y hoy lunes empezamos con el doctor Galo Mora, quien ya se encuentra en los estudios de la capital de la República. Galo, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto. A ver, hoy día el país esperaba pues lo que se dio en horas de la mañana. El señor presidente de la República leyó su carta abierta al país en la cual resolvió dos cosas: la remisión en un caso, porque ya el juicio está agotada las instancias legales, y anunció que iba a desistir en el caso Gran Hermano. Usted dirige Alianza País. ¿Cuál es su análisis político? Porque este es un caso que, si bien fue jurídico, y digo fue porque ya con la remisión se acabó, se convirtió muchísimo en político, de la decisión presidencial, que comprendo que es una decisión personal que atañía a él y a nadie más que a él, pero las decisiones del presidente de la República en todo país del mundo son políticas, aunque sea para decirnos qué color le gusta más. Bueno, evidentemente, y primero, buenas noches, Rodolfo. Primero hay que considerar un elemento que me parece importante. Es que pese a ser un juicio de carácter privado, en el que estaba involucrado el ciudadano Rafael Correa Delgado, tuvo la fineza y delicadeza, diría yo, de durante un par de ocasiones, en el origen del juicio y posteriormente, tener reuniones con el buró político y con otros cercanos colaboradores a quienes el compañero presidente convocó para establecer un diálogo, un análisis de la situación, hacia dónde iba, cómo podía desembocar. Pero desde el jueves anterior, es decir, hace 10 días, el compañero presidente había tomado una decisión personal, como tomó la decisión al iniciar el juicio, que es precisamente la que comunicó hoy al Ecuador. La vorágine de acontecimientos, el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, impidieron que se presente de manera inmediata, porque dilataron evidentemente todo este proceso. Hay un elemento que me parece que tiene que ser transparente y claro para la ciudadanía, para el país, y es que el perdón y olvido del que hablaba el general Alfaro, hoy convertido en perdón sin olvido, debe darnos cuenta de la condición humana de Rafael Correa Delgado. Jamás estuvo en su interés un solo centavo, lo dijo muchas veces, sin embargo muchos medios publicitaron aquello de que quiere enriquecerse. Hoy un expresidente lo volvió a decir de manera, yo diría, con mucho cinismo, porque se estableció desde un inicio que Rafael Correa Delgado no quería un centavo, y además que tampoco, por obvias razones de elemental condición humanitaria, jamás desear la prisión para nadie. Pero al mismo tiempo podemos ver que desde el otro lado, cuando cierto sector de un medio o de los medios quieren disputar el terreno político y el escenario político, ahí no hay ni magnanimidad ni se recuerda a los hijos de un ciudadano. Galo, ahí usted tocó un tema que yo lo iba a plantear algo más al final del programa, pero ya que lo tocó, el día de ayer en los principales diarios del país se publicaron dos cartas abiertas. Una que la firmaba el doctor Eduardo Peña Hurtado, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que era una carta conciliadora que pedía que ya se termine esto, que todos los ecuatorianos busquemos el camino de acercarnos, que se acabe la confrontación. Y otra carta en un tono totalmente distinto de la Cámara de Comercio de Quito, firmada por el doctor Blasco Peñarera Sola, que tenía un título, pues, basta ya, y en el cual a mí me quedó la duda de si la Cámara de Comercio de Quito es una institución gremial creada para proteger y ayudar a sus afiliados, los comerciantes de la capital de la República, o si es un partido de oposición política al gobierno. Yo no entendí muy bien esa carta, y si la comparo la una con la otra, que en el Universo salieron juntas, la diferencia es abismal. ¿A qué atribuye usted esto? A que hay un espacio político en disputa, evidentemente. La oposición no ha podido llenar desde sus arcaicas condiciones y convicciones ese espacio de disputa del poder, que por otro lado es absolutamente legítimo. Y por lo tanto, nuevos actores políticos con intereses políticos aparecen en escena, en algunos casos disfrazados bajo una corriente de opinión
establecida a través de editoriales o de una política editorial en general, en otros casos amparados. Y esto se lo he dicho a Blasco Peñarrera directamente en un debate que tuvimos hace unos días, en que la Cámara es de Comercio de Quito. Es un actor político, a veces independientemente de la voluntad incluso de sus miles de afiliados. La señora Nicola Dum, viuda de Jorge Enrique Adum, que desgraciadamente también murió, me decía alguna vez: yo no sé por qué hablan a mi nombre, yo también soy de la Cámara de Comercio y nadie me consulta jamás una sola palabra, y todas las expresiones son políticas. Creo yo que ahí está el trasfondo de todo, Rodolfo, la disputa por los espacios de oposición y la disputa necesariamente de los espacios de poder, aquellos que evidentemente en la matriz de las relaciones políticas han cambiado radicalmente este tiempo. Pero además también se publicó otra carta, la de 140 o 160 escritores o intelectuales de Hispanoamérica, y yo creo que en algunos casos, y vale la pena tener una reflexión sobre aquello, en algunos casos probablemente hay desinformación, en otros casos también pertenecen a un bloque político absolutamente claro, incluso algunos de ellos son amigos personales de quien habla, pero siempre hemos debatido políticamente, y esto también será la ocasión para profundizar ese debate, porque creemos que también ahí hay una toma de postura política, y nosotros, por lo tanto, también, con mayor razón, porque somos un movimiento político acreditado, no nos disfrazamos de nada, tendremos que verter nuestra opinión. Galo, a veces da la impresión de que hay una especie de lucha entre dos conceptos, dos maneras de entender este tema de la libertad de expresión, de los medios y de la responsabilidad por lo que uno dice o escribe. Parecería que mientras por un lado se propugna que a mayor libertad de expresión, mayor responsabilidad de quien tiene esa abundante libertad y la ejerce, y por otro lado parecería que se sostiene que la libertad de expresión es un supraderecho que está más allá de cualquier otra consideración, y que por tanto no solo que debe de ser amplio, enorme, ilimitado, sino que no debe de estar, de que en el peor de los casos debe estar sujeto a la menor cantidad de responsabilidad ulterior, y en el mejor de los casos a ninguna. Y esos son dos puntos de vista que no pueden llegar a ningún acuerdo. ¿Cómo hacemos? Yo creo que el primer concepto que hay que manejar es que la libertad de expresión como categoría es una utopía. Es decir, que todo el mundo pueda opinar y que su opinión tenga trascendencia, evidentemente es una utopía. Obvio. Llegada, digamos, está mucho más cercana a Campanella que a la realidad. Creo, por otro lado, que en la situación expresa de lo que se dice libertad de expresión, ahora sí con comillas, pasa a ser la libertad de expresión de quien maneja una determinada capacidad informativa, formativa o deformativa. Si hablamos de una sociedad de clases, evidentemente tendremos de por medio la subordinación de esos medios al interés de clase, sin duda alguna, y por eso la disputa del poder. En el otro esquema no se puede jamás pensar que sea absolutamente ilimitada, porque estaríamos hablando también de una sociedad ideal, en la que todos tengamos aquella de la famosa frase de Juárez, del respeto al derecho ajeno, y que sin embargo solamente es una utopía. Lo que hay que consagrar fundamentalmente es que aquellos que jamás tuvieron voz, los excluidos de toda la vida, tengan la oportunidad al menos de tener otra información si no la pueden hacer. Es decir, llega el momento en que, como diría Albert Camus, el famoso premio Nobel francés, es importante que ahora no seamos parte de una historia escrita por los que la han hecho, sino por los que han sufrido la historia. Galo, yo sé que si usted tuviera la bolita de cristal probablemente no estuviera aquí, sino adivinando el futuro de cosas mucho más importantes en el mundo, así que no le voy a pedir que adivine. Pero hay hipótesis en base a las cuales uno puede lucubrar. ¿Qué pasa o qué sucedería en la no consentida hipótesis de que uno o más
de los beneficiados, sea con la remisión o con el desistimiento, decidieran, imagino yo, en el legítimo ejercicio de su voluntad propia, decir, sabe que no, a mí no me interesa un rábano ni su perdón, ni su desistimiento, ni su remisión, yo me voy a pelear esto hasta las últimas consecuencias, etcétera, 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 en todos los organismos internacionales que pueda. Bueno, Rodolfo, no soy abogado y añoro mucho a mi padre, que fue ministro de la Corte Suprema. No tengo el conocimiento jurídico. Lo puedo explorar siempre desde la política, y en la política creo yo que hoy está expresamente determinado, confesa esa condición que no es ni siquiera magnánima, ni siquiera tolerante, porque la tolerancia viene del dominio o de la hegemonía. Yo diría que viene desde la altísima condición humana. Una vez probadas a través de sentencias que el diario aupó una mentira escandalosa y perversa, creo que lo que quedaba hoy específicamente es abrir un marco hacia una reflexión profunda de los seres humanos, de quienes poblamos nuestro querido Ecuador, y seamos capaces de decir, no se trata de pasar la página, se trata de no olvidarla, pero no repetirla. Es decir, que la calumnia, la injuria, la infamia no sean parte de la cotidianidad política, que podamos usar la ironía, por supuesto. Eso es parte legendaria de toda expresión política. Ayer nomás leía, haciendo un recuento, una parte de la cotidianidad, leía los epítetos de Rocafuerte contra Flores, por ejemplo, y son de verdad para escandalizarse. A esta altura, ¿qué le dirían a don Vicente Rocafuerte? Pero creo que ahí en la ironía está también la capacidad de continuar con los debates, pero no con la injuria, con la infamia, y además disfrazadas de columna de opinión. Galo, ha sido muy amable acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Rodolfo, siempre es agradable conversar con usted. Igualmente. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con nuestro segundo invitado, que ya nos acompaña en Guayaquil.